Anoche recibí un mensaje de nuestro pastor director a nivel central, a nivel corporativo, donde nos anunciaba que a raíz de las medidas que el gobierno nacional está tomando, presten mucha atención, al parecer en Bogotá desde el 1 de noviembre, todas las restricciones en los sitios donde las personas, donde hay sitios de acceso público, donde hay aglomeraciones, ya no va a haber ninguna restricción de distanciamiento. Eso tiene mucho de bueno, pero también hay que seguir cuidándonos. Las iglesias, entre otras, van a tener un aforo normal, o sea que el distanciamiento lo van a eliminar. Lo único que tenemos que seguir usando pues son los tapabocas, tener cuidado con el lavado de nuestras manos, pero eso va a ser una cosa que espero, iglesia, que ustedes lo administren. Si algún día se sienten mal, porque seguramente ya no vamos a tener que usar el aplicativo que pues de una u otra manera nos ha servido. Yo digo que todas las cosas sirven y todo obra para bien, pero es posible que ya no tengan ni siquiera que usar el aplicativo, que puedan llegar a la iglesia con tranquilidad. Y eso también nos motiva para decirles que pues si en algún momento se sienten enfermitos, por ejemplo, hay varios servidores nos dijeron, pastor, he tenido tos y demás, entonces pues ustedes pueden con tranquilidad optar para quedarse en casita. Creo que ese es, pero si están súper bien, qué rico, me alegra verlos, o sea, ustedes no saben la alegría, hay personas que hace rato que no veo y la verdad a uno como pastor le hace mucha falta ver a las personas. El índice de ocupación de unidades de cuidados intensivos en Pereira está por encima del 64, o sea que tampoco es que nosotros estemos aún, digamos, muy bien, hay que seguir cuidándonos, pero lo más importante es lo que el Señor nos ha venido hablando, no regresamos, el Señor no nos permitió abrir la iglesia para seguir igual. Yo espero que ustedes todos los domingos, cada vez que salgan del templo, en una hojita, en un papel, en su cuaderno, saquen un compromiso de lo que van a hacer, porque de verdad que yo creo que uno volver para seguir igual, eso es como cuando Dios restaura el hogar, y yo lo viví, y la verdad fue muy complicado, porque después de 3 años de estar separado de mi esposa, nosotros no éramos todavía cristianos, ella había recibido a Cristo y a los 2 meses yo me fui de la casa, y cuando yo regresé a la casa, yo seguí en las mismas. Yo el viernes me iba con mis amigos, yo el viernes me iba a tomar trago, ya no tomaba igual que antes, pero seguía igual. Y mi esposa un día me dijo, yo le estoy orando al Señor, porque yo no regresé contigo para seguir igual. Y yo sé que muchos de ustedes regresaron a la iglesia y siguieron igual. Nada ha cambiado. Y yo creo que eso no tiene sentido, porque Dios quiere que cada día avancemos y hagamos cosas mejores. Amén. Hoy quiero que todos se lleven en su corazón, y lo digo con humildad, ese es el propósito de este sermón, que el hecho de ser evangélicos, protestantes, es un privilegio muy grande, pero a su vez una responsabilidad muy grande. Y quiero que me acompañen al libro de los Romanos. Romanos es un espectáculo de libro. O sea, hay expertos que dicen, sin mutilar la Biblia, que si usted dominara perfectamente Isaías en sus 66 capítulos y conociera el libro de Romanos de verdad, usted podría tener una visión del plan de Dios. El libro de Romanos tiene algo muy hermoso, y es que usted puede empezar a leerlo por donde quiera. Usted puede empezar a leerlo por Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, y es una escritura que es espectacular porque es cíclica, es circular. Entonces usted empieza con unas verdades y vuelve y termina. Eso no lo puede hacer en todos los libros, sobre todo en los libros históricos, pero en Romanos usted puede hacerlo. Y de hecho, cuando yo voy a Romanos 1, quiero leerles de los versículos 16 al 17. Por favor, discúlpenos que nos prestaron unos proyectores y bueno, algo ha pasado en estos días, ha sido también el tema espiritual, pero bueno, no es del diablo, no es que el diablo, pues sí, ya sí se dañaron, pero trajimos otros y tampoco nos funcionaron, entonces, porque ustedes a veces se me distraen, entonces necesito que estén muy concentrados porque les voy a estar hablando muchas cosas. Dice allí desde el versículo 16, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido vergüenza de ser cristianos? No tienen que levantar la mano ni decir nada. Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. Y escuchen esta frase final.
allí en el versículo 17. El justo vivirá por la fe. Padre hermoso, gracias. Porque nosotros no éramos justos, pero tú nos hiciste justos. Nos justificaste. Allí en la cruz cargaste todo lo inmundo, toda la porquería que ve en nuestras vidas en tu propia cuenta, Jesús. Y todo lo bueno, todo lo hermoso, lo amable, lo justo, lo digno, lo que hay buen nombre, lo excelente, lo cargaste en favor de nuestra cuenta. Por eso ya no debemos nada, Dios. Y te agradecemos, Jesús, porque nos has hecho justos, Dios. Y por eso nuestra decisión es vivir por fe, con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el comentarista bíblico Matthew Henry que esa salvación de la cual habla allí Romanos 1, dice: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos. Dice que esa salvación es una salvación que tiene por lo menos 3 dimensiones. Él habla de la salvación de la culpa del pecado, porque todos, a veces, ¿cuántos de ustedes aún la culpa los ha martirizado por muchos años? La culpa a veces como que llega y como que llega a quedarse. Y uno dice: yo había podido hacer las cosas mejor, yo porque me dejé llevar, yo porque no estoy haciendo las cosas como de verdad, como debería hacerlas un cristiano. Pero esa salvación de la que habla allí Romanos 1 dice que no solamente la salvación de la culpa, sino la salvación del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ti. Yo he escuchado personas que dicen: pastor, no puedo. Yo no puedo dominar ese pecado, no puedo dominar la lengua. Eso es mentiras. Tú puedes dominar porque allí en la cruz el Señor te dio un poder para que tú lo uses a derrotar, entre otros, el pecado. Pero también nos habla de la salvación de la presencia del pecado. El pecado ya no tiene ni poder, ni puede generar culpa, ni puede decir que es que está en ti o por ti y que tú no tienes una opción de vivir diferente. ¿Por qué? Porque dice allí que el evangelio es poder. Y miren que en el original de la palabra de Dios habla de un verbo que tiene mucha acción, y es dynamis, de donde viene el vocablo dinamita, por medio del cual Dios revela su infinita acción para salvación. O sea que el evangelio no es letra muerta, sino es poder de Dios en acción. Vea, les digo algo: donde la palabra de Dios está presente, nunca nada volverá a ser igual. Por eso es tan importante, y hoy que estamos celebrando también junto con los niños allí en Roca Kids, qué rico es que los niños tengan esa disciplina con ustedes de orar, de leer la escritura, de ver que realmente la palabra de Dios se hace vigente, y cada vez que sucede algo en tu vida, cuéntale a tus hijos. Dales testimonio de lo que está pasando, porque ¿saben qué? A veces los hijos solamente ven de uno las necesidades. Pero cuando Dios está contigo y Dios hace cosas contigo, como debe suceder en la vida de cualquiera de nosotros de manera natural, qué bueno es poder decir que nada volverá a ser igual y que nosotros podemos testificar con tranquilidad. Hoy, 31 de octubre, específicamente hoy, se celebran 504 años, y espero que no lo olviden y lo marquen ahí en su agenda, desde que el gran monje Martín Lutero publicara sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Alemania que llama Wittenberg. Martín Lutero era un cura católico, y lo que la gente no sabe es que Martín Lutero no estaba tratando de generar división en el catolicismo. Lo que Martín Lutero, cuando empezó a publicar sus tesis, quería hacer era que la Iglesia Católica revisara. Y Lutero decía algo que espero que sea parte de la vida tuya. Y cada vez que alguien te hable y te diga: haga esto siendo cristiano, dígale: y muéstreme en la Biblia dónde está eso. Y muchas cosas se van a decantar. Porque hay gente que vive un evangelio que no está en la Biblia. Y hay expertos, predicadores, y espero que ustedes que esta semana han visto y han recibido mensajes en nuestro chat, todo lo que les enviamos, estábamos desenmascarando una serie de mentiras, de frases clásicas, de que la gente a veces le dice a uno: ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. ¿Y dónde dice eso? A ver, ayúdeme. ¿Dónde está? ¿Cuál ayúdate que yo te ayudaré? Y la gente se inventa una cantidad de carreta evangélica porque somos buenos para eso. Pero este Martín Lutero, que en últimas da esperanza también a los que tienen más de 42 años y aún no se han casado, se casó de 42 años. Oiga, el tipo era una máquina para hacer hijos. De 42 años se casó y tuvo 6 hijos con la misma señora, no van a pensar mal. Sí, se casó con Catalina de Bora, 3 hijos, tuvo 3 hijos, y 3 hombres y 3 niñas. Murió muy joven,
murió a los 63 años. En palabras del pastor Darío Silva Silva, me encanta esta frase que el pastor Darío da en El Reto de Dios, que es un libro que ustedes deben tener y consultar, pues si se consideran parte de Casa sobre la Roca. Dice el pastor Darío que Martín Lutero sacudió el ramaje milenario para desentrañar la celestial semilla oculta bajo abonos artificiales de méritos, sacrificios y penitencias. Ese era el evangelio que la gente estaba viviendo, que tú tenías que ganarte las cosas por mérito, que tú tenías que hacer las cosas definitivamente para agradar a otros y que tenías usualmente que acompañarlo de sacrificios y de penitencias. Y mucha gente, tristemente, llega a veces al evangelio y cree que todo en la vida cristiana es sacrificios. Hermanos, les voy a dar una idea muy diferente. El que tenía que sufrir, ya lo hizo. El que tenía que derramar su sangre, ya lo hizo. Tú no tienes que derramar sangre por tus hijos porque no quieren caminar. Tú no tienes que derramar sangre por la empresa porque es que el que derramó la sangre ya lo hizo. Tú no tienes que ir en ese evangelio de sufrimiento y de dolor, y no crean. Hay gente en la iglesia que le encanta el evangelio de sufrimiento, que entre más duro entonces y entre más sufren llegan por la noche a la casa y se agarran con un látigo y es que esto tiene que ser frío, y es que eso me pasa por bruto, y es que yo... Pero dígame, ¿dónde está eso en la palabra? El que tenía que sufrir, ya sufrió. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Por eso Romanos 10:9 nos da una verdad eterna de la salvación por fe. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo quiero pedirte un favor, de verdad, ponte de pie. Y vas a convertir esta frase que nos da Romanos 10:9 en una frase de poder en tu vida. Y tú vas a repetir conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Amado Padre Celestial, hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor. He creído en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y por consiguiente soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dale un aplauso a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Tomen asiento. Gracias por su sensibilidad. Hoy tocaremos algunos tópicos asociados con la Reforma Protestante. Y como este video está quedando grabado allí en casita, ya lo pueden revisar. Allí sí tenemos todo el despliegue de toda la tecnología, todos los anuncios, todos los pasajes de apoyo si tienes que revisar algo. Hoy vamos a ver muchas cosas de la Reforma, vamos a ver algunos antecedentes, identificaremos elementos y causas fundamentales, dejaremos explícita la esencia de la Reforma Protestante, las consecuencias, y cerraremos reflexionando algo de lo que yo llamé la Reforma Integral, dando respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Es suficiente volver atrás 504 años? Y te voy a anticipar, no. Porque mucha gente cree que la clave de nosotros se origina en la Reforma. Pero hay muchas cosas más atrás que Dios hoy nos quiere dar. Vamos a ver algunos antecedentes. Espero que estén muy atentos y yo les voy a ir dando porque les voy a dar mucha información. ¿Qué pasaba en el año 1054? Son unos antecedentes muy grandes, nos estamos devolviendo un montón de tiempo. En ese momento la iglesia cristiana estaba unificada. Tenía fundamentalmente dos centros de desarrollo. Estaba Roma, donde fundamentalmente estaba la rama católica, por decir así, se refería a la iglesia de Occidente, y había una iglesia llamada la ortodoxa, que era una rama que estaba finalmente en Constantinopla, que hoy es Estambul. Es un lugar espectacular. En esencia, debido a una rivalidad política, además de la controversia doctrinal por la supuesta subordinación del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, cuando son tres personas, ellos no son una jerarquía, además de la adoración de estatuas, el celibato y la inconformidad contra los lujos y el ritualismo de Roma, la rama ortodoxa se separó de la cristiandad. Eso tiene que ver, estamos hablando del año 1054. Pero ¿qué más pasa?
Dios empezó a permitir que alrededor de todo el mundo, en Italia, en Checoslovaquia, en general en Europa, en Alemania también, pero también en Inglaterra, hombres como tú y como yo, empezaran a inquietarse porque las prácticas que se estaban viviendo no eran bíblicas, entiéndeme. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento les han dicho que ustedes son una secta, que nosotros los cristianos somos una secta y de pronto los católicos nos llaman como los hermanos separados. Pues yo diría con todo respeto que si ustedes revisan con amor, no con orgullo, tiene más características de secta la Iglesia Católica que la Iglesia Protestante. Y no les dé miedo que la gente les hable y no les dé miedo debatir de esto. Porque lo que yo quiero darles a ustedes es argumentos para que ustedes vean que la Iglesia Protestante en la historia ha tratado de mantenerse en la sana doctrina, cosa que no sucede con la Iglesia Católica. Surgió hombres como Juan Wycliffe. Estos nombres no los pueden olvidar en Inglaterra, porque en 1382, estamos hablando de antecedentes antes de 1517, él tradujo la Biblia a la lengua nacional inglesa y eso motivó que lo quisieran excomulgar. De hecho, el tipo tenía de verdad la bendición de Dios y en el momento en que lo iban a excomulgar, hubo un terremoto y no le pudieron hacer nada a Wycliffe. Organizó a sus grupos de trabajo, a sus discípulos, por decirlo así, de dos en dos, totalmente bíblico. Mira, envió como predicadores itinerantes por toda Inglaterra y tuvo un éxito impresionante. De hecho, lo que dice Lucas 10:1, como lo hacía el Señor Jesucristo, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo, lugar donde pensaba él ir. Eso mismo hizo Wycliffe. Este gran Wycliffe sostenía que las escrituras eran la única norma de fe y práctica. Y miren que ya empezamos a sentar fundamentos de la reforma protestante. Porque hay mucha gente, por ejemplo, ciertos sistemas donde además de la Biblia tienen un libro al que de pronto le dan mayor peso. Y eso sucede en muchas partes. Le dan más, a veces más evidencia a la historia, a la tradición, le dan más peso. Defendía con ahínco la doctrina de la iglesia invisible. Me encanta, mire, estamos hablando de hace casi 800 años. ¿Y qué es la iglesia invisible? ¿Qué es lo que es la iglesia? La gente se refiere a veces a la iglesia a estas cuatro paredes. No, esto es el templo. La iglesia es la sumatoria de todas las personas que han recibido a Cristo en el mundo, independiente del lenguaje, del idioma en el cual hayan hecho esa decisión de fe. Esa es la iglesia invisible. Y alegaba algo de que la iglesia no estaba centrada en el papado, como es lógico, porque el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Digan amén. Sino en Cristo, dice él, y criticó acertadamente la institución del papado y le daba unos calificativos Wycliffe, por eso también lo echaron, usurpadora, anticristiana y antibíblica, rechazando la confesión auricular, que es un elemento fundamental. Además de eso, el culto por los muertos, que tengan cuidado. Por eso hoy estamos hablando de todo esto, porque en estos días el ambiente espiritual se alborota, porque la gente sale a visitar a los muertos, porque en mucha gente les hacen culto, no solamente en México, sino en muchas ciudades, es el Día de los Muertos y celebran muertos, y surgen cosas como las películas que a veces son hasta sencillas e inocentes, como Coco, que el gran Walt Disney, y ellos son unos vivos, son tremendos, ellos saben dónde está la plata, pues hacen cosas, pero meten cosas que no son verdaderas, que son antibíblicas. Y tristemente los padres muchas veces les falta discernimiento para llevar a sus hijos y ver Coco, pero enseñarles que todo eso que está ahí es totalmente antibíblico. Hay que enseñarles, porque detrás de esas cosas, recuerden que el diablo se camufla, él parece que fuera como un ángel de luz, pero es un mentiroso. Digan amén. ¿Qué más hace Wycliffe? Habla de que esa doctrina de los méritos del supererogatorios, que era la salvación por obra, no tenía sentido, ya lo hemos visto, mas el justo vivirá por la fe. La doctrina del purgatorio, simplemente y mucho más allá la de las indulgencias, no tenía ningún respaldo bíblico. Él empezó a desenmascarar las cosas y hoy en día aún la gente sigue luchando con esto. Surge otro hombre, Juan Hus. Él era el rector de la Universidad de Praga, hoy capital de la República Checa, y él se apoyó en Wycliffe, aunque fue más moderado. Y él comienza a plantear en 1403 una serie de denuncias contra la corrupción eclesiástica que se extendió por toda Checoslovaquia, específicamente contra la venta de indulgencias. Fue excomulgado, abandonado, lo apresaron y lo enviaron a la hoguera.
bajo la acusación de hereje. Hus pensaba que las Sagradas Escrituras son la máxima norma de fe y práctica. Y por ende ni el Papa ni los concilios son infalibles. Digan amén. Porque es que hay gente que a veces le dice a uno, y con temblor, yo he visto cristianos que le dicen a uno, pastor, los católicos tienen al Papa. Y esa es la autoridad, y eso es verdad. El Papa es autoridad, y esa es autoridad en la Iglesia Católica. Y por ejemplo, ellos tienen su santoral, y la misma charla que da un cura en un lugar cualquiera del mundo lo da en todos los lugares, porque ellos lo tienen todo organizado. El Papa es la autoridad. Entonces, en el caso de los evangélicos, por ejemplo, ¿quién es la autoridad? Y eso ha sido un tema complicado, porque por eso existen tantas iglesias de garaje y hay tantas iglesias que no tienen ningún asiento histórico. Y eso sucede mucho, por eso a veces a nosotros como iglesia cristiana evangélica necesitamos tener un paraguas. Nosotros por la pura misericordia de Dios tenemos el paraguas de la iglesia anglicana. Esa es una sucesión apostólica que no todas las iglesias lo tienen. Pero esto es algo importante, ¿por qué? Porque mucha gente se preocupa, oiga, ¿quién es la autoridad finalmente de la iglesia protestante? Hay algunos grupos, hay algunas confederaciones, entre otras Sedecol y otras instituciones en Colombia que tratan de gobernar, pero finalmente el que gobierna todo es el representante de Cristo en la tierra, que es el Espíritu Santo. Para Juan Hus, Cristo es el único jefe y cabeza de la iglesia, y ella se halla compuesta por todos aquellos que tienen fe y vida espiritual. De hecho, Efesios 1:22 dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Digan amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, un organismo invisible, la sumatoria de todas las personas que en el mundo han reconocido que necesitan un Salvador. Pero viene una tercera persona que me parece bien interesante, que es Jerónimo de Savonarola. Él nació en Ferrara, en Italia, fue un predicador italiano del orden de los dominicos. Predicó contra el lujo nuevamente. No sé si alguna vez ustedes han tenido oportunidad de estar en Roma. Yo cuando estuve allí en el Vaticano, la verdad, yo miraba los anillos de los que usaban los curas y a uno le daba tristeza. Eran unos anillos así, esa vaina pesaba 1 libra, 2 libras. Eso no era de los anillos esos que nosotros usamos, oye, a duras penas llegan a 3 gramos de oro, no, era una vaina, y los vestidos y todo lo que ellos usan es un desbordante exceso. Savonarola, desde hace muchos años predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia Católica, contra la búsqueda de la gloria, contra la sodomía, era ya un elemento fundamental, sospechando que estaba en toda la sociedad. Tristemente, sus ataques contra el Papa Alejandro VI le valieron la excomunión, la prisión y más tarde la condena a la hoguera. Mira que eso de ser evangélico antes no era tan fácil como hoy en día. Hoy en día usted dice evangélico, yo soy evangélico y asisto a una iglesia y todo el mundo le dice chévere, les parece lo mismo. En una época decir yo soy evangélico tenía peso. Yo creo en Cristo, yo soy un seguidor de Cristo. Tú te estabas apenas colocando en la esfera de que eras un objetivo para que los demás te mataran, porque eran personas realmente perseguidas. Él hablaba también, y me pareció muy chévere lo que hacía Savonarola, porque él hablaba a ayudar a la reforma de las administraciones de Hacienda y de Justicia, favoreció a las clases marginadas y combatió la inmoralidad. De hecho, yo creo que un pasaje que podemos recordar asociado con la perspectiva de Savonarola está en Efesios 5:3, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Esa era una época de inmoralidad sexual impresionante. Pero ¿cuáles fueron ahora sí, en un segundo acápite, las causas fundamentales de la reforma protestante? Y espero que ustedes tomen nota de todo aquello que Dios de verdad les deje en su corazón. Porque el término protestante deriva del latín protestari, que significa declaración pública o protesta. Es utilizado para referirse a los grupos cristianos que se separaron de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante de 1517, a raíz de que Lutero colocó sus tesis. Pero el nombre protestante se comenzó a utilizar especialmente en Alemania. ¿Sabes por qué? Porque habían edictos que querían como tener una religión uniforme en esa nación. Y ellos dijeron, olvídese, nosotros vamos a protestar. Y quiero darles algunas de las causas. Las he aglutinado en 4 grupos, pero escuchen de corazón,
porque yo quiero que ustedes sepan de dónde venimos y para dónde vamos. La primera era una causa religiosa, la corrupción del clero. Para ganar dinero, el alto clero de Roma se burlaba de la buena fe de las personas a través del comercio de reliquias sagradas, y eso no es solamente de hoy. Hago una confesión y hago una puntualización muy importante. Hoy en día hay grupos evangélicos que se dicen evangélicos que están haciendo lo mismo que criticaba la Reforma Protestante. Que usted, por ejemplo, llega a un lugar de esos y le venden el pañito con el cual el líder o el pastor se bañó. No, pues qué locura, hermano. Era lo mismo que estaba haciendo Roma en esa época. ¿Sabe qué hacían? Entonces engañaban a la gente y le vendían las espinas de la corona de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa una astilla de la cruz? Porque estuvieron en un lugar y se la vendieron y los encartaron y los engañaron. Pasaron por bobos. Paños empapados por la sangre del bendito Redentor, objetos personales de otros santos. Este engaño llegó al clímax cuando se inició la venta de indulgencias. ¿Qué es las indulgencias? El perdón de los pecados al hombre para la salvación e ingreso al paraíso, la cual era otorgada a cambio de dinero. No me digas que aún no, la iglesia hoy en día no sigue haciendo lo mismo. Hoy en día la gente y aún cristianos a veces uno los ve patinando, que es que pastor, le estamos haciendo las misas a mi abuelita, que es que el 7º día, que el 30 día, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que están tratando la gente indirectamente con eso? De que vamos a ayudarle un poquito porque de pronto se nos quedó la vieja enredada en el purgatorio, entonces hay que pegarle una patadita para que siga, para que ruede otro poquito. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con plata. Era lo mismo que se estaba denunciando hace más de 500 años. Escúcheme, iglesia. Es que las cosas no pierden vigencia. La gente sigue ignorando lo que ha pasado y el que no conoce su historia vuelve y la repite. Era un recaudo. Ese dinero, por ejemplo, para la construcción de la Basílica de San Pedro, de hecho, fue parte de lo que ellos hicieron. Había un monje, un alemán, se llamaba Johann Tetzel, es un nombre complejo, que al iniciar la venta de indulgencias en Alemania tenía un lema. Mira lo que él decía y lo decía de manera jocosa. Tan pronto la moneda en el cofre suena, el alma al cielo brinca sin pena. Qué duro. Uno se ríe, pero le duele el corazón. Porque cuánta gente y cuántos de nosotros hemos practicado esto y hemos sido engañados. Y no conocemos nuestra historia y no conocemos de dónde venimos. Y eso a mí me encanta porque ustedes tienen que conocer. Otra causa religiosa, y gracias a Dios por la vida de Lutero, es que con la invención de la imprenta, Gutenberg, aumentó el número de ejemplares de la Biblia, que podría llegar a manos de los estudiosos y de la población. Entonces, la divulgación de textos sagrados y de otras obras religiosas contribuyeron al surgimiento de diferentes interpretaciones de la doctrina cristiana que eran contrarias a la posición que había presentado la Iglesia Católica. Eso fue una motivación. La gente dijo, tenemos opciones de leer. Por eso es tan importante que ustedes tengan su Biblia en su casa. No se acostumbren simplemente a ir a la iglesia y quedarse con lo poquito que el pastor les dice. Hay que seguir investigando y ante todo que todo lo que nosotros hablemos tenga un respaldo en la palabra de Dios. Esto es un contexto histórico, pero ustedes pueden ver muchas cosas y siempre trato de darles un fundamento bíblico. Otro elemento, otra causa religiosa, había una parálisis teológica. Escuchen que esto me pareció bien interesante cuando lo encontraba, y es que la carencia de un contenido espiritual en la enseñanza, el desconocimiento generalizado de la propia doctrina católica de parte de los sacerdotes, los inhabilitaba para servir de intermediarios entre los hombres y Dios, y la gente ¿sabe qué estaba haciendo? Buscando nuevos caminos para encontrarse con Dios. Esas causas son tremendas. Pero había algo muy importante. Había una necesidad urgente de erradicar lo pagano y lo mitológico de la doctrina cristiana, pues predominaba sobre lo espiritual. Había mucho mito, no olviden que había mucha influencia de la filosofía griega y había mucho mito y había muchas cosas y la gente decía, no, esto tenemos que desenmascararlo. Esas 4 razones dejémoslas por un momentico como un contexto histórico religioso y pasemos a la parte social e intelectual, que para mí es muy importante. El Renacimiento estaba surgiendo. El renacimiento científico, literario, que con su mentalidad crítica llevó al hombre europeo a la duda, a reevaluarse integralmente y especialmente contra las prácticas que se estaban enseñando. La gente ya no estaba comiendo tranquilamente entero, había que pensar en lo que les estaban enseñando.
Algo que impactó mucho en el tema de la Reforma Protestante fueron los descubrimientos geográficos y astronómicos. Ahí surge América, Oceanía, llega Colón, llega Copérnico, llega Kepler, una cantidad de hombres, Galileo, que pusieron en duda los dogmas escatológicos y estructurales de la iglesia, motivando hasta cierto punto un conflicto entre la ciencia y la religión. Nunca teman a que hayan temas de ciencia que la gente dice, ¿y eso dónde está en la Biblia? La Biblia siempre dará la última palabra. Y así haya gente, la ciencia siempre va a servir como un auxiliar finalmente de la palabra de Dios y terminará así como el Salmo que dice que allí en el arco, cuando muchos estaban rompiendo la cabeza, la palabra de Dios ya había dicho que la tierra era redonda, pero como la gente no leía la palabra, tuvieron que vivir bajo el influjo de los científicos para llegar al final y decir, oiga, la tierra es redonda. Y la palabra de Dios lo ha dicho hace muchos años. El crecimiento de las ciudades, escuchen, este es un tema bien interesante, y el surgimiento de la universidad, su elemento intelectual de la cual saldrá la reforma como centro de este movimiento revolucionario. La educación siempre ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Pero había algo muy grande, el creciente fervor nacionalista europeo, que llevó a mirar con desconfianza y repudio el tiránico dominio eclesiástico papal sobre las diferentes naciones del viejo continente. Miren cómo se va armando todo. No solamente es un tema religioso, es que el poder de Roma era total. No solamente era la influencia sobre la ciencia, sobre las artes, sino también, como lo hemos visto, sobre las sociedades en general. Pero tenemos que hablar de un tema que es el tema económico. La Iglesia Católica entraba en oposición con los principios de la naciente burguesía, pues un gran número de personas estaban adquiriendo recursos. Gran número de comerciantes de esa época no se sentían libres de extraer la máxima ganancia, de ser productivos en todo. ¿Saben por qué? Porque vivían amenazados del fuego eterno. Entonces la gente simplemente no trabajaba con el esfuerzo y con las ganas. De hecho, un gran número de comerciantes no se sentían libres a extraer esa ganancia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia romana se hallaba enriquecida materialmente, pero espiritualmente era muy pobre, lo que generó toda una serie de resentimientos en países como Inglaterra y Alemania, donde la iglesia, escuchen bien, poseía alrededor de la tercera parte del territorio. Es que era increíble el dominio, las propiedades. Otra razón que también es económica es que los grandes comerciantes pertenecientes a la burguesía sentían la necesidad de una nueva ética religiosa más adecuada a la época, de una época de expansión comercial y de transición entre el feudalismo hacia el capitalismo. Pero el tema más fuerte es el tema político. Los reyes se dieron cuenta que podían hacerle frente al poder temporal y terrenal de la Iglesia Católica, pues las monarquías nacionales se habían fortalecido y podían evitar que interfiriera en sus asuntos internos, en los asuntos internos de sus reinos, porque recuerden que ellos también en la política gobernaban. La Iglesia romana, con sede en el Vaticano, se presentaba supuestamente como una institución universal que unía al mundo cristiano. Sin embargo, también perdió vigencia esa opinión, pues ¿saben qué? Estaba creciendo el elemento nacionalista. Cada estado, cada lengua, cada estado, cada pueblo, cada tradición estaba más interesado en afirmar sus diferencias en relación a otros estados. Sin temor a duda, la Reforma Protestante es la suma de todas las fuerzas vivas, religiosas, espirituales, sociales, intelectuales, económicas, políticas, entre principios del siglo XVI y mediados del siglo XVII. Pero quiero que vayamos a la esencia, porque a mí me encanta esto. La esencia de la Reforma Protestante es muy fuerte, y ahí es donde quiero que veamos la parte bíblica. Porque cuando Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, la mayoría de la sociedad era analfabeta. Tremendo. La mayoría, la iglesia tenía el control, la iglesia católica romana tenía el control del conocimiento. Sus miembros eran estudiosos, educados, en contraste con una sociedad que era analfabeta. Por eso la insistencia de nosotros de que ustedes ingresen al Instituto Bíblico, que estudien, que se preparen, porque es que una iglesia analfabeta es una iglesia que cualquier cosa les parece lo mismo. Por eso hay gente que dice, pastor, yo estoy yendo a una iglesia ahí, pero eso me parece lo mismo. Yo he visto gente que ha vendido sus convicciones porque le faltó peso, porque le faltaron argumentos, porque realmente no entendieron que todas las iglesias no son iguales, aún
dentro del catolicismo, pero también dentro del protestantismo. Hay iglesias con ciertos desbalances, con ciertos excesos y medidas que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Lutero? Lutero rompió con eso de que la gente apenas aprendía con lo que le decían, la memorización, la repetición de unos textos, sino que hizo posible el acceso al conocimiento, la información, la educación, desmitificando la Biblia con el fin de lograr la búsqueda de la verdad. Los ejes de la reforma de Martín Lutero están basados en un concepto del latín que se denomina las solas, solo, únicamente, exclusivamente. Y quiero que tomen nota de esto, porque esos 5 pilares siguen siendo válidos hoy en día y seguirán siendo válidos porque son totalmente bíblicos. La primera, sola gratia, solo por la gracia. Romanos 11, 5 al 6 dice, así también en la actualidad, un remanente escogido por gracia. ¿Sabes quién estamos allí? Nosotros. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. La fe, hermanos, muestra por las obras, pero estas solo reflejan en la conducta del creyente su fe salvadora. Yo hago buenas obras porque soy salvo, no para poder ser salvo. Como Lutero lo dijo, la sola fe salva, pero no la fe sola. O sea que si tú tienes fe en el Señor, necesariamente tiene que hacer obras. Y esto sí que es importante, porque hagamos un autoexamen. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hasta cierto punto han visto que la obra social de la Iglesia Católica tiene mayor impacto que la Iglesia Evangélica? Con todo respeto. Las instituciones que usualmente van y ayudan a las prostitutas, a la gente que está en la cárcel, a los enfermos, a mucha gente, la gran mayoría son instituciones católicas. ¿Y dónde está la iglesia cristiana? Porque la iglesia cristiana se quedó contenta de que como somos salvos, la gracia de Dios, claro, pero es que la gracia tiene que meterle horitas, tienes que hacer cosas buenas, no para buscar la salvación, no como un chantaje celestial, sino porque es necesario que el cristiano ocupe su lugar. Mire, cuando usted va a las grandes cadenas de almacenes y le dicen, ay, quiere donar 752 pesos que le quedan aquí, pregunte cuál institución es. Usualmente son instituciones católicas. ¿Y dónde están los evangélicos? No nos movemos y muchas personas están en lugares impuestos donde pueden influir y llegó el momento de hacer cosas. Las obras testifican de la fe, pero no tienen valor alguno para obtener perdón de pecados. ¿Sabes por qué? Porque lo retomaba Martín Lutero. Todo es por gracia. Y si tú tienes hijos, es por gracia. Y si tienes un esposo, y si tienes una familia, y si tienes una pensión, y si tienes una iglesia, y si tienes la oportunidad de ir, y si puedes viajar y hacer cosas, todo es por gracia. No es porque tú te lo merezcas, es por la gracia de Dios que fue derramada abundantemente sobre cada uno de nosotros, gratiniano, como nos gusta. Digan amén. Pero un segundo parámetro era la fe. Sola fide. Solo por la fe Dios salva. Gálatas 3, 11, 12 dice, ahora bien es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ella. El hombre solo puede alcanzar la salvación por la fe. Digan amén. La experiencia humana individual es algo interior, motivado por el papel de la fe, sola fide, como fuente de la certeza de la salvación, el certitudo salutatis, como dicen ellos. La experiencia o acto externo no hace la experiencia o acto interno. La forma no hace el fondo, con lo que Martín Lutero buscaba la reivindicación del hombre interior. Pero yo te digo algo, después de que tú te relaciones con el Señor, tu vida no volverá a ser igual. Pero si te devuelves, no le agradarás al Señor. Y uno muchas veces ve gente en las iglesias que fluctúan. Hoy están aquí, mañana están en otra, después se toman un añito en otro lugar, se inventan la pandemia, entonces dicen, no, yo ahorita ya no me volví a congregar y todo. No, tú tienes que pensar en algo muy serio, que si tú te devuelves a lo que vivías antes, eso no es agradable a Dios. No es que Dios te vaya a ir a agarrar, a condenarte, a darte duro, y es que mejor dicho, porque la salvación en últimas, solamente Dios sabrá si se le va a perder o no, o si en algún momento llegó a ser salvo. Pero Dios está obrando, y yo les digo de corazón, esta es una época para consolidarnos en el Señor. Tercero, sola escritura, solo por medio de la escritura.
De hecho, segunda de Timoteo 3, 16, 17, en la pluma del apóstol Pablo es una escritura tremenda. Él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, con un solo propósito, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. A mí me mueve eso el corazón. Porque hay mucha gente que quiere buscar conocimiento en la ciencia y en las artes y en todo lo que sea. Pero es que tú lees la palabra de Dios y Dios te instruye para que tú estés capacitado en el área administrativa, en el área jurídica, en el área de relacionamiento, en el área de personal, en lo que tú quieras. ¿Quieres ver un modelo de planeación? Es la Biblia. Un modelo de planeación estratégica como ninguno, lo que tú quieras en la Biblia. Quieres saber en un solo libro integrado temas relacionados con el sexo, con relaciones laborales, con todo lo que tú quieras. Quieres estar prácticamente listo para hacer cualquier buena obra, lee la Escritura. Y eso creo que es el mensaje más grande. La Biblia es la única fuente de verdad divina y debe traducirse, lo decía Lutero, al idioma autóctono de cada pueblo. La palabra de Dios es el punto de partida y la autoridad final en la teología del reformador alemán. La Biblia es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra hecha hombre, revelada en forma del Verbo, que se encarnó y habitó entre nosotros. Su palabra, me encanta esta frase, además de decirnos algo. A mucha gente la Biblia les dice algo, pero ¿quieres que te diga algo? Hace algo. La Biblia no se queda solamente en lo superficial, llega hasta el corazón, discierne los sentimientos, llega hasta los tuétanos. Uy, a mí me conmueve eso cuando dice la palabra llega hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, a donde ni siquiera la quimioterapia ni la radioterapia muchas veces llega. La Biblia sí llega. Por eso en la palabra de Dios hay sanidad, en la palabra de Dios hay poder. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Su palabra, además de decirnos algo como un conocimiento intelectual, hay una revelación, hace algo en nosotros y en toda la creación. Quien lee la Biblia y no encuentra en ella a Jesucristo, no ve al Dios de la verdad, quien dijo que era la verdad, el camino, la vida, no ha leído la palabra de Dios. Tú necesariamente, al leer la palabra, tienes que encontrarte con Jesús. Y espero que ustedes lo estén viviendo. Pero la tercera y cuarta, cuarto parámetro, cuarta arista de estas solas, es que todo es en Cristo. Solus Christus o solo Cristo, decía Lutero, solo Cristo o solo a través de Cristo. De hecho, primera de Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más. No es tu abuelita, con todo el respeto, no es tu mamá, no es tu hermana, no es tu hijo que murió en la infancia, no es esa. No puede, nadie tiene capacidad. A uno le da tristeza que hay gente que vive tan aferrada con sus familiares que ya murieron. Ya no puedes hacer nada. Lo que no disfrutaste en vida ya no lo puedes hacer. La palabra de Dios claramente dice que el que se muere se desconecta totalmente y queda listo, esperando ahí hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y todos resucitaremos, ¿sabes para qué? Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero así es la palabra de Dios. Tenemos que decirla, nadie más, ninguna virgen, ningún santo, ninguna persona tiene esa capacidad y a uno le da tristeza que a Cristo lo pongan al nivel de cualquier santo, que ya cualquier cosa que a alguien se le ocurrió decir es un mediador. La palabra de Dios por eso es tan celosa y dice, hay un solo mediador. ¿Y es en quién? En aquel que siendo Dios se hizo hombre, vino, habitó entre nosotros, se hizo como uno de nosotros para conocer lo que la gente vivía. Por eso tú a Jesús le puedes decir con tranquilidad, tú sabes lo que yo estoy sintiendo. Él sí sabe, siendo Dios y siendo hombre. Él sí sabe lo que tú estás viviendo. Cuando tú a veces dices, a mí nadie me entiende, yo te digo, Jesús sí te entiende. Quien dio su vida como rescate por todos, es el único que dio todo. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Jesucristo es la figura central del Evangelio. La segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios mismo. Él, solo Él, es la única puerta de acceso a su Dios, a nuestro Dios. Su mediación es exclusiva, única, sin intermediaciones. Cristo y solo Cristo es posicionado por la palabra de Dios como el único mediador de esta salvación, de este nuevo pacto. Y ese es el Dios que está contigo. Es el Dios al que tú tienes que recibir. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Digan amén.
Y finalmente, una de las solas que planteó Lutero, soli Deo gloria, la gloria es solo para Dios, no es para ti. Segunda de Corintios 4:15 dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. El único que debe ser glorificado es nuestro amado Padre Celestial. Debemos reafirmar que la salvación procede solo de Dios para su gloria y que la finalidad es que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, pues Dios ha provisto sus grandes promesas para la gloria de Dios. Hay un capítulo de Romanos, mientras hacía este sermón me encanta, que integra las 5 solas de una manera extraordinaria. Es más, del capítulo 5 de los Romanos, utiliza apenas 4 versículos para integrar todo lo que yo les he tratado de decir en 15 minutos. Mira lo que dice Romanos 5, versículos 1 al 2 y el 20-21. Los primeros 2 y los 2 últimos de Romanos 5 resumen todo lo que les he dicho. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, digan amén. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, digan amén. También por medio de Él y mediante esta fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, digan amén. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dale un aplauso al Señor y su palabra. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. No necesita defensores. ¿Sabes qué necesita? Portadores. Échate encima en tu corazón la palabra. Vívela. No vivas dándole lengua a todo el mundo y buscando que los demás hagan lo que tú haces. No, déjalos. Que tu testimonio de vida sea el que atrae a la gente para que te pueda la gente al final decir, oiga, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted se unta? ¿A quién sigue? ¿Por qué las cosas son como usted, como las vive? ¿Por qué su familia anda en orden? ¿Por qué sus hijos le obedecen? ¿Por qué sus negocios prosperan? ¿Por qué su familia es diferente? ¿Por qué usted, a pesar del dolor que pueda estar enfrentando, se mantiene firme? Y es el momento en que tú le vas a decir, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Reforma Protestante? Primero, la Reforma causó que la Iglesia Católica perdiera un poder y las riquezas fueron transferidas hacia nuevos grupos sociales, en ascenso y para la corona. Escuchen que todo esto sucedió en la Reforma. Varias regiones de Europa consiguieron su independencia política, religiosa y cultural. Incluso en países como Francia y la región actual de Bélgica se levantó un nuevo nacionalismo. La gente estaba pensando mucho más en la iglesia, pero también en su nación. La gente se despertó y en Europa hay un celo muy grande. No me digas que no. Si alguna vez has visitado París o has estado en Francia, el orgullo del pariseño, de los franceses, es de otro nivel. Ellos, si usted no les habla en francés y que se le entiendan, ni lo miran. Usted puede ser el tipo más adinerado, pero si usted no se logra comunicar con ellos, y de hecho, porque hay países que de verdad, al igual que el americano, entre más arriba estés, más cerca de Washington, la gente, si tú no les hablas, te ignoran. Yo recuerdo una vez, la empresa me envió a un seminario, yo tengo un inglés bueno, pero no puede decir que tengo un inglés fluido. Y yo recuerdo que estaba en un seminario, todos los que estábamos allí éramos ingenieros, y yo me trataba de acercar a la gente, oiga, seguramente no me entendían y me ignoraban. Estaba en Washington y yo decía, ¡guau, qué duro! Porque hay un orgullo, la gente tiene un orgullo. Hoy en día, para ellos, ser norteamericanos es una cosa de otro nivel. Y muchas de esas cosas se despertaron con la Reforma. La gente se dio cuenta que las naciones eran importantes, que ese poder universal que estaba tratando de llevar Roma ya no funcionaba más. Date cuenta que no solamente son temas religiosos los que estamos hablando en la Reforma. La destrucción de la autoridad medieval liberó al comercio de las actividades financieras con restricción religiosa y promovió el capitalismo. La Reforma promovió. De hecho, hay un libro muy importante que la Iglesia ha ignorado, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de un alemán, Max Weber, que deben leerlo la Iglesia. Y a mí, cada vez que yo leo ese libro, a mí se me aguan los ojos,
porque allí muestran que en esa Alemania pujante, producto de la Reforma Protestante, ¿saben qué? Los dueños del capital eran los protestantes. Los mejores colegios, las mejores universidades eran de los protestantes, ya no eran de los católicos, y eran competitivas. Yo anhelo eso para Colombia, que nuestra nación, por eso desde que se creó Casa sobre la Roca, el Señor le puso al pastor Darío que nosotros debamos tener un colegio, una universidad, y si ustedes miran y no hagan de esto algo y no lo ignoren, uno de los mejores colegios de Armenia es nuestro nuevo gimnasio cristiano. Uno de los mejores colegios de Bogotá, en medio de una cantidad de colegios, es el nuevo gimnasio cristiano. Y eso que aún no tenemos la universidad cristiana, porque llegará el día en que los mejores profesionales, los mejores cargos son para la gente. ¿Sabes por qué? Porque por fe tú le has creído al Señor. Y estás aquí en esta iglesia por fe, porque Dios te trajo aquí de pronto sin saber, sin tener claridad de lo que iba a pasar en tu vida. Pero yo te garantizo de todo corazón que el Señor tiene un plan hermoso para nosotros. De hecho, la educación, a raíz de la reforma, fue una consecuencia impresionante, fue estimulada por nuevas ideas y se fundaron universidades en Inglaterra, en Ginebra, en Alemania. Algo más, la religión dejó de ser monopolio de una minoría clerical, privilegiada, y pasó a ser una expresión más directa de las creencias populares, aunque la intolerancia religiosa se mantuvo. A pesar de que Roma lideró la contrarreforma católica, que fue un movimiento reaccionario en oposición al protestantismo, mediante ella impulsó la educación del clero, se dieron cuenta que tenía que reeducar a su gente. Restableció el Tribunal de la Santa Inquisición, que de hecho en Colombia, Cartagena, allí tuvimos nuestra primer víctima, esto no era ajeno. Creó una lista de libros cuya lectura era prohibida y además calificó como herejía. Mira de dónde viene la división de la contrarreforma, cuando la gente empezó a decir que nosotros los evangélicos protestantes éramos una secta, porque ellos mismos allí se pronunciaron y dijeron que los rápidos progresos de Lutero, Zwinglio y Calvino eran simplemente una herejía, pero la reforma protestante siguió firme y avanzando hasta nuestros días. Pero hay que hablar de algo sencillo, algo que nos aplica directamente a nosotros. El descubrimiento de América, su conquista y colonización se produjeron en época de trascendentales cambios históricos. Se clausuraba la Edad Media, emergía el Renacimiento y el cristianismo estaba experimentando una, aunque traumática, pero saludable sacudida por la Reforma Protestante. Latinoamérica y Colombia fueron deficientemente evangelizados debido a su complejidad geográfica, étnica, política y por supuesto espiritual, pues el Imperio Español, cerradamente católico romano, quiso imponer a nuestros aborígenes su hegemonía política, económica, militar y un estilo religioso tiránico que trajo como consecuencia un abierto rechazo o una adhesión de mala gana. Por otra parte, la evangelización protestante se inició en medio de enormes dificultades, en forma clandestina y paralelamente a la emergencia mundial del Imperio Británico por oposición al español. De pronto tú no le has prestado atención, pero yo un día me puse a rayar el mapa y allí en la frontera entre Haití y República Dominicana, donde se asentaron muchos de los colonizadores, de allí surgió toda la evangelización católico-romana para nosotros. Pero eso estaba muy cerca de Miami y de Florida. De hecho, para los que no saben, muchos de los estados de Estados Unidos, la parte baja, Texas y demás, fueron impactados por esa reforma, pero eso no prosperó. Porque para ellos llegó alguien, y el Señor fue muy lindo cuando enviaron allí en Plymouth, llegó el gran Mayflower y llegó la evangelización que venía de Inglaterra. Y le cuento una cosa con todo respeto. Yo hubiera preferido que nos hubieran conquistado los ingleses y no los españoles. No sé qué pienses tú. Pero sí, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran descubierto los ingleses y no los españoles? Yo no me llamaría Juan Carlos Correa, yo sería John Charles Belt. Nuestro diácono no se llamaría Walter Hill, sino sería Sir Walt Gillett. El viejo David sería David Safe. Ay, el Alexander Rosemary, Diane Grayson. Pero los nombres no solamente sería lo que nos habría cambiado. Si ustedes se dieron cuenta y han visto la diferencia entre la evangelización, entre lo que sucedió con Inglaterra y España, es total. De hecho, Estados Unidos es producto de la evangelización. Así como aquí todo el mundo nace católico romano,
En Estados Unidos todo el mundo nace evangélico protestante, es de algún grupo. Más bien con el tiempo algunos se han tratado de pasar al catolicismo en Estados Unidos, pero es un catolicismo muy diferente al nuestro. Así como aquí mucha gente se está moviendo hacia la verdad, hacia el evangelio. Pero tuvieron que pasar muchos años de silencio. A raíz de la nueva Constitución Nacional de Colombia promulgada en 1991, ya no hay religión oficial. Si ustedes han leído la Constitución, nosotros éramos una nación católica, apostólica y romana por Constitución. Y eso era un atropello total. Gracias a aquellos que estuvieron allí, muchas personas que estuvieron allí, pero la igualdad confesional es un hecho. Los países que quieran volver a las cosas, a la situación anterior, se exponen a represalias internacionales. Ahora empieza a permitirse una correcta información sobre la iglesia cristiana evangélica protestante que se ha visto tradicionalmente menospreciada debido a que la palabra protestante tiene en Latinoamérica connotaciones despectivas, nacidas de una lamentable ignorancia histórica sobre la Reforma, sus antecedentes, desarrollos y consecuencias. Es lógico, el llamado protestantismo es solo una etapa de la iglesia cristiana. El auténtico cristiano siempre será un protestante en el cabal sentido de la palabra. Por eso cada vez que hay que protestar, hay que protestar. Cada vez que hay que salir a las calles, claro que hay que salir. Hay que saber hacerlo con altura y con dignidad, pero nosotros no podemos ser cómplices. Y muchas veces la iglesia ha tenido que asociarse porque eso es un legado de la Reforma protestante. Pero quiero cerrar, ya que hemos hablado tanto de esto, con algo que a mí me llena el corazón. Yo lo denominé este último punto, la reforma integral. Pero hice una pregunta desde el principio, ¿es suficiente volver atrás 504 años? Yo les hago una pregunta, ¿qué tanto se parece la iglesia de la actualidad a la iglesia primitiva? En el avivamiento de Los Ángeles de 1949, estuve mirando, este era un político y magnate impresionante, un político llamado William Randolph Hearst. Era el dueño de los medios de prensa, era un magnate político además de los medios, tenía como 28 periódicos, emisoras, revistas. Responsabilizó al ya fallecido evangelista Billy Graham, el gran Billy Graham que le compartió a quién sabe cuántos millones de personas la verdad del evangelio. Lo acusó de haber hecho retroceder el cristianismo 100 años. Billy Graham con su sabiduría contestó, sí que quería hacer retroceder el cristianismo, no solo 100 años, sino 1900 años. Hasta el libro de los Hechos, cuando los seguidores de Cristo del siglo I eran acusados de poner patas arriba al imperio romano. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia nació realmente y fue permitida por Dios para que realmente causáramos un impacto. No nacimos para simplemente pasar desapercibidos. Siempre será sano echar una mirada hacia las comunidades de la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos presenta una idea de cómo los primeros cristianos comenzaron a proclamar el evangelio, lo que hacían, y nos muestran numerosos rasgos esenciales de la iglesia de Cristo que deberíamos imitar. Primero, esa iglesia era llena del Espíritu Santo, y ahora vamos a orar por esto, porque nosotros no podemos diferenciarnos de la iglesia primitiva. Era una iglesia de poder, hermanos, con amor. Yo nunca he visto que en nuestra iglesia ni en ninguna iglesia se conviertan en una sola charla de un tipo patirrajado ahí, 3,000, 4,000, 5,000 personas. Pues ellos sí lo hacían y hacían muchas más cosas. ¿Saben qué? Vivían en el poder del Espíritu Santo, hacían comunidad, lo que hoy en día a nosotros nos falta tanto. Compartían según la necesidad de la gente, vivían la sana doctrina y algo que a mí me emociona, crecían exponencialmente. Ahora sí reflexiona. Si es suficiente pensar en la reforma protestante como un punto de partida o definitivamente, además de ello, debemos volcar nuestra mirada a aquel grupo de gente ignorante, indoctos, que han dejado un legado desde que Jesucristo abandonó provisionalmente esta tierra. Queremos crecimiento exponencial y esto es una autocrítica. Sin ser llenos y vivir en el poder del Espíritu Santo, sin crear comunidad, sin compartir con los necesitados y sin compartir y vivir la sana doctrina. Yo creo que este proceso que hoy nos permite recordar, debemos llevarnos a seguir reordenando la casa. Quiero ir cerrando, mientras viene la alabanza,
con algo que el pastor Darío Silva habla en el reto de Dios, y quiero que lo escuchen con respeto. Objetivamente hablando, uno no está de acuerdo con todos los pensadores cristianos de todas las épocas, exceptuando a quienes redactaron las sagradas escrituras. Pero hay doctrinas esencialistas de cada autor que nos identifican con él. Lutero podrá tener muchas cosas que a la gente no le gustan, pero en él encontramos la justificación por la fe. Calvino, un experto en hablar de la soberanía de Dios. Arminio, la libertad humana. John Wesley, la santidad de la conducta. Simpson, la inerrancia bíblica. Moody, el poder del Espíritu Santo. Scofield, la planificación divina. Debemos seguir buscando con diligencia una teología integral, lo que soñó el protestantismo hace ya más de medio milenio. La iglesia semper reformanda es. La iglesia siempre ha de estar en proceso de reforma, manteniendo la fidelidad a su único Señor y de acuerdo a la palabra de Dios o en conformidad con la palabra de Dios. Yo simplemente quiero cerrar con una pequeña frase, que es una frase de gratitud para Dios. Porque yo quiero darle gracias a Dios por permitirnos acercarnos al verdadero evangelio. Todas las iglesias son imperfectas. No hay una iglesia perfecta. Pero ese evangelio que hemos conocido nos trajo salvación y vida eterna. Yo quiero que te pongas de pie.